Hola amigos, bienvenidos a su canal de relatos de misterio y terror. En esta ocasión les traigo 3 relatos muy interesantes, misteriosos y terroríficos que yo sé que les van a gustar. Así que los invito a que vayan por la bebida de su preferencia, se pongan cómodos y disfruten de estos relatos. Vamos con el primer relato, El Duende de Xochimilco. Buenas noches, me llamo María, soy de la Ciudad de México y el siguiente relato me lo contó mi mamá. Ella cuenta que cuando tenía 8 años fue a la casa de sus abuelos, mis bisabuelos, que vivían en Xochimilco, cerca de los famosos canales. Bueno, cuenta mi mamá que ese día se puso a jugar con sus hermanos y sus primos a las escondidas, donde uno de sus primos se puso a contar y todos salieron corriendo a esconderse, y mi mamá se fue a esconder detrás de un enorme árbol que estaba un poco retirado del patio de sus abuelos. Ya escondida, dice que se le acercó un anciano muy chaparrito que le enseñó unos caramelos redondos, de los cuales probó uno y le gustaron. A lo que el anciano le dijo: «Ven conmigo, te daré una bolsa llena de ellos, para que le convides a tus primos». A lo que a mi mamá se le hizo buena idea y empezó a seguir a aquel anciano, hasta que llegaron a uno de los canales, y el anciano se metió al agua, indicando a mi mamá que también se metiera, pero a ella se le hizo raro que un anciano se metiera al agua así de fácil, por lo que dijo que no. El anciano, al ver la negativa, se molestó y le dijo ya enojado que se metiera o saldría por ella. A lo que mi mamá se dio la vuelta y corrió a todo lo que daba a contarle todo esto a sus papás y sus abuelos, que coincidieron que era un duende que se la quería llevar. A lo que su abuelo puso una cerca a su patio para que no pasara otra vez, y de ese día en adelante mi mamá siempre le dio miedo ir por esos lugares. ¿Qué les pareció este relato? Pónganme en los comentarios si alguna vez han visto un duende, y sobre todo en esta zona de la Ciudad de México que es Xochimilco. Y vamos con el segundo relato. La bruja y el hombre sombra. Buenas noches, me llamo Isidro, soy del estado de Guerrero en México, y la siguiente historia que les contaré me sucedió hace ya muchos años. En ese tiempo tendría como 10 años. Yo vivía en un pueblo como a 1 hora de Chilpancingo, la capital de Guerrero. Un día mis papás fueron al municipio a arreglar unos problemas, ya que no los dejaban vender en el pueblo, ya que mis papás eran comerciantes y vendían artesanías, sombreros, bolsas y otros productos hechos de palma. Y bueno, yo me quedé con mi abuela, que me dijo que la acompañara a ver a una señora que era muy conocida por ser bruja. Ella vivía a las orillas del pueblo, en una pequeña casita humilde. Llegamos y pasamos a un cuarto casi oscuro, solo iluminado por una lámpara de aceite y las veladoras del altar que tenía al fondo. Lo que me llamó la atención y lo que me dio algo de miedo fue ver que al lado del altar había un señor muy alto que solo se le podía ver la sombra. Ni siquiera le podía distinguir la cara ni la ropa, pero se veía claro que sí era un señor parado, cruzado de brazos, mirándonos. Nos sentamos en una pequeña mesita y mi abuela empezó a decirle a la bruja que su hija y su esposo, o sea mis papás, tenían muchos problemas, que la gente del municipio no los dejaba vender con cualquier pretexto y estaban pasando por una mala racha. A lo que la bruja sacó las cartas y empezó a decir que familiares envidiosos estaban involucrados y les estaban haciendo brujería, y al parecer era brujería fuerte, no tan fácil de quitar. Después de decir eso, se levantó y fue a hablar con aquel hombre que había visto. Después de unos minutos regresa a la mesa y dice que ya consultó con sus santos y que sí se puede, que afortunadamente ella tiene más poder que la bruja que estaba haciendo el daño. Después de esto, ya le dio instrucciones a mi abuela de lo que tenía que hacer, y que después de eso fueran a vender a Chilpancingo, donde les iría bastante bien. Terminando,
digamos, la consulta, ya iba de regreso a la casa con mi abuela, y en el camino le dije que me dio mucho miedo el hombre parado al lado del altar. Al escuchar esto, mi abuela se quedó pensando y me dijo que no había nadie más en aquel cuarto, solo la bruja y nosotros. Pero yo le insistí que también había un hombre muy alto parado al lado del altar, como que solo se le podía ver la sombra, pero se veía claro que ahí estaba alguien. Pero mi abuela se enojó y me dijo que me callara, que la estaba asustando, que ahí no había nadie más, y pues ya no le dije nada, pero yo estaba seguro de lo que había visto. Como dato curioso de mi historia, es que mi abuela hizo al pie de la letra todo lo que le había dicho la bruja, y mis papás se fueron a vender a la capital del estado, donde les fue de maravilla. Siempre regresaban sin la mercancía y con mucho dinero, y al poco tiempo nos enteramos que unos familiares habían fallecido de forma muy repentina, como por ejemplo a uno de ellos lo atropellaron en la carretera, siendo que según iba caminando por la orilla, y casos así similares. ¿Qué les parece esta historia? ¿Ustedes alguna vez han visto algún hombre sombra? Pónganme en los comentarios. Ok, vamos con el tercer relato, que a mi parecer es el más terrorífico y yo sé que va a ser el que más les va a gustar. La fiesta del diablo. Buenas noches, me llamo Osmar, soy originario del Estado de México y la siguiente historia que les contaré le pasó a mi abuelo, que en paz descanse, y fue hace muchos años. Les contaré este relato en primera persona, como si fuera él mismo quien les platica esto. Buenas noches, me llamo Jacinto, soy de un pueblo cerca del municipio de Toluca, Estado de México, y lo que les voy a platicar me pasó por los años 50. En ese tiempo yo tendría unos 25 años y trabajaba en una carpintería ubicada en Toluca, y había días que me llevaba mi guitarra para, saliendo de trabajar de la carpintería, me iba a cantar a los bares, cantinas, restaurantes y donde me dieran oportunidad de ganarme unas monedas. En una ocasión, recuerdo bien, fue una madrugada de viernes del 30 de octubre. Yo había ido a tocar con mi guitarra a un cumpleaños donde digamos que me habían contratado, y ya terminando, casi a las 3 de la mañana, ya iba de regreso a mi casa. Lógicamente a esa hora ya no había transporte público y tenía que regresar caminando. Para esto tenía dos opciones. La primera era irme por la carretera, donde era lo más seguro, pero también lo más tardado. Me haría 1 hora de camino, ya que daba mucha vuelta. La segunda opción era irme cruzando por el monte, donde llegaría en media hora caminando rápido. Esa opción era más arriesgada, pero no me importó, ya que me había tomado unas copas y me sentía muy valiente. A lo que procedía a caminar, adentrándome en el monte. Ya en el camino, avanzando mucho, veo que de una vereda sale un señor bien vestido, con un traje muy elegante, pero a la antigua, con un caballo negro, grande y bonito. Se acerca a mí y me dice: «Muchacho, tú cantas, ¿verdad?». A lo que le digo que sí, y me dice que si quiero ir a cantar a su fiesta, que ya tenía unos músicos pero que necesitan descansar un rato. Yo me quedo pensando que tal vez era una trampa y me quería quitar las monedas que había ganado. En eso este hombre saca de su cinturón un pequeño morral de cuero muy elegante y me lo avienta. Yo me molesté un poco, ya que se me hizo una grosería que me aventara de esa forma el morral, pero al revisar el pequeño morral quedo impresionado. Había más de 10 monedas de oro. Yo conocía muy poco el oro, pero sabía que eran reales, a lo que le digo a este extraño hombre que sí voy a la fiesta, a lo que me dice que lo siga. Y caminamos por un breve momento hasta que llegamos a una cueva. La verdad sí me dio desconfianza,
hasta que me acerqué más y escuché ruido de gente y música como de mariachi. Aquel hombre se mete a la cueva y me dice que lo siga. Yo con algo de duda lo sigo hasta que llegamos a una enorme caverna que parecía más un enorme salón de fiestas, alumbrado por candelabros muy bonitos. Había mucha gente festejando muy a gusto en mesas grandes de madera. Las sillas también se veían muy finas, igual de madera. Al ver a esa gente, algunas caras me parecían conocidas, pero no recordaba quiénes eran. Todo esto se me hizo muy raro, pero pensé que era algún gusto raro que tenían los ricos para hacer sus fiestas, y que nadie los molestara. Otra cosa extraña que vi fue que los meseros tenían unas túnicas negras que les cubrían la cabeza, pero lo que más me impactó fue que traían máscaras de cerdos, supongo para cuidar su identidad. Procedo a subir a un pequeño templete, donde bajan unos mariachis con un traje muy bonito, como de oro, y al ver sus caras eran como moradas, muy cansados, como si estuvieran tocando ya mucho tiempo. Se bajan y se dirigen a una enorme mesa, con mucha comida, cerveza, y unas jovencitas muy bonitas los esperaban. Subo a tocar y pues repasé todo mi repertorio, que serían unas 30 melodías, como unas 2 horas más o menos, aproximadamente. Cuando bajo del pequeño templete, ya estaban esperando 2 jóvenes como de mi edad, con acordeón y guitarra, pues ya se suben a tocar ellos y yo me quedo abajo parado viéndolos. Cuando en eso se me acerca un mesero con esa extraña máscara que se veía muy real. Me señala una mesa y me dice que esa estaba reservada para mí, que vaya a servirme. Veo que esa mesa estaba muy bien servida de comida, muy buenos mariscos, pollo asado, fruta de todo tipo y un pequeño barril de cerveza con un gran tarro para servirme. Llego muy contento a la mesa. Se me acercan 2 jovencitas, muy bonitas y con poca ropa. Una de ellas me sirve la cerveza, mientras la otra me empieza a coquetear y a sacarme plática. Bueno, en ese momento ya estaba bien feliz cuando le iba a dar el primer trago a mi cerveza. En eso, de repente, un hombre se me acerca y me empieza a jalar del brazo. Yo, muy molesto, volteo a ver a este señor para reclamarle, cuando al ver su cara se me hace conocido. Este hombre me sigue jalando del brazo hasta llevarme a una parte donde no había mucha gente y me dice: «Mira, cachorro, cómo has crecido, ya estás bien grande». Cuando escucho estas palabras, recuerdo quién es ese hombre. Recuerdo que esta persona es mi abuelo. Me da mucho gusto de verlo y lo abrazo, pero luego recuerdo que mi abuelo ya tenía 15 años de haber fallecido, por lo cual también me da algo de miedo. En eso me empieza a hablar muy preocupado, diciéndome: «Muchacho, tú no tienes nada que hacer aquí. En este lugar solo hay personas que ya se nos terminó nuestro tiempo y nos portamos muy mal. A ti ni se te ha terminado el tiempo, ni te has portado tan mal. Solo tuviste la mala suerte de que el amigo», refiriéndose al hombre que me llevó a ese lugar, «te encontrara cerca y te trajera aquí». En eso empiezo a voltear y reconozco a unas personas, entre ellas a don Manolo, un señor muy rico del pueblo que tenía una tienda, pero también tenía mala fama de ser malo con la gente, y este señor ya tenía como 10 años de haber fallecido, y me empezó a dar miedo. En eso mi abuelo me toma de la muñeca, como cuando yo era niño, y me empieza a llevar a la salida, casi corriendo. Yo recordé que había dejado mi guitarra y mi morral con herramienta, a lo que le digo: «Oiga, abuelo, se me olvidaron unas cosas». Pero él me dice: «Déjalo ahí, muchacho, después te compras más».
Llegamos a unos metros de la salida, cuando mi abuelo me abraza y me dice: corre muchacho, y no voltees atrás, dile a mi Panchita que la quiero mucho, refiriéndose a mi abuela. Empiezo a correr y salgo de la cueva, que curiosamente ya era de día. Corrí hasta llegar a mi casa, donde ya me esperaba mi esposa con mis hijos, también mis papás y uno de mis hermanos, que al verme se enojaron mucho y me empezaron a regañar. Me dijeron que dónde andaba, que ya tenía una semana buscándome, que de seguro me había ido de parranda por allí. Yo les conté todo lo que me había pasado, pero no me creyeron nada. Pensaban que seguía borracho, hasta que saqué el morral con las monedas de oro. Solo así me creyeron mi historia. Otro factor que me ayudó a que me creyeran es que mi abuela había soñado a mi abuelo, que le decía que yo estaba con él, que en unos días regresaría sin ningún problema a la casa. A todo esto puedo deducir que estuve en una fiesta con el diablo. Lo que no comprendía era por qué estaba ahí mi abuelo, a lo que al preguntarle a mi abuela me comentó que mi abuelo de joven fue malo, que era muy mujeriego. Inclusive llegó a quitarle la vida a otras personas en borracheras, que ella tuvo que trabajar mucho para mantener a mi papá y a mis tíos, y que solo hasta el final, que fue cuando lo conocí, se empezó a portar bien, porque estaba enfermo, pero ya era demasiado tarde. Como dato curioso descubrí que había una leyenda, que cada vez que coincidía el 30 de octubre con viernes, justo a las 3 de la mañana, en ese cerro, se abre una cueva donde te lleva a la fiesta que hace el diablo cada año por su festejo. También les contaré que pasé mucho tiempo tratando de buscar esa cueva, pero jamás la encontré. Bueno amigos, ¿qué opinan de esta historia? ¿Han escuchado leyendas similares? Y hasta aquí terminan estos relatos. Espero que les hayan gustado. Recuerden darle like, suscribirse si no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video. Bye.